La última clase que tuvimos el día viernes, pues estábamos viendo unos ejercicios, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes? Sí, Inge. Creo que estábamos en las... No sé cómo nos fue, si logramos resolver alguno de ellos, pues estábamos pendientes de resolverlos. Recuerdo que... Vamos a ver, lo vamos a copiar por acá. Me voy a ir a un Excel para que ustedes vayan viendo cómo los voy resolviendo. Y por favor, cualquier duda, pues sin pena me dicen, ¿verdad? Bueno, creo que aquí tenemos un buen número. Espero que ya no sigan con problemas de conexión, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a abrir un Excel para poder tener un mejor panorama de lo que vamos a trabajar. Acabo esto. Bien. Ok, algo muy importante para resolver ejercicios de este tipo es colocar la información que nos puede servir, ¿verdad? Bien. Bien, entonces vamos a iniciar con el problema. ¿Quién por favor puede leer el primer problema? Mientras que yo aquí voy anotando la información de nuestro interés. Un voluntario, por favor. No se van a dormir. Ingeniero, lo voy a leer bien. Excelente, gracias. Eh, A ver, dígame, yo le Buenos escucho. días. Dice cuál es la intensidad de riego en un área de 5.8 hectáreas si el caudal aplicado es de 290 metros cúbicos por hora. Además, compare y analice su resultado con un valor de infiltración básica de 7.8 milímetros por hora. Muy Y bien. también dice calcular la presión inicial. Perdón, este ya sería después. Vamos a hacer Bueno. lo que acabo de leer, ¿sí? Vean, pues, nos dice que hay un área de 5.8 hectáreas, ¿verdad? Y que tenemos un caudal que estamos aplicando en esas hectáreas de 290 metros cúbicos por hora. ¿Verdad? Entonces, esto sería metros cúbicos. Vamos a... Los metros cúbicos por hora, ¿verdad? Y tenemos un valor de infiltración de 7.8 milímetros por hora. ¿Verdad? Es lo que tenemos por acá. Entonces vamos a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo visualicen mejor. Creo que ahí ya se ve mejor lo que estamos trabajando. ¿Verdad? Muy bien. Aquí José Carlos quería ingresar, creo que es uno de los últimos. ¿Ya? Entonces, vean, qué interesante es comprender bien cada concepto, porque cuando a uno le preguntan de la intensidad,
cuando a uno le preguntan de la intensidad es la lámina que uno está aplicando en una hora, ¿verdad? La vez pasada platicábamos de que teníamos que conocer cómo podemos trabajar algunas conversiones, ¿verdad? Eso es muy importante, ver cómo podemos trabajar esas conversiones. De hecho, es importante que uno sepa que una hectárea tiene 10,000 metros cuadrados. Entonces, si nosotros hablamos de 5.8 hectáreas, ¿de cuántos metros cuadrados estaríamos platicando? Bueno, sería 5.8 por 10,000 metros cuadrados que tiene una hectárea. ¿Eso qué significa? Que 5.8 hectáreas es lo equivalente a 58,000 metros cuadrados. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien, bueno, hasta aquí vamos bien. Lo primero que tenemos que ver es la lámina que estamos aplicando, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula sencilla para determinar un volumen, ¿verdad? Entonces, puedo decirles yo que el volumen va a ser igual a área por la altura de la lámina, ¿verdad? Podemos poner aquí que el volumen es igual, me escapaba el signo igual, ¿verdad? A multiplicar el área que ya conocemos por la altura o la lámina que estamos aplicando, ¿verdad? En este caso podemos dejarle el nombre de lámina. Claro que para esto es importante que conozcamos alguna información. Alguien me va a decir, pero mire, dije, fíjese que en este caso, pues el volumen lo conocemos. ¿De cuánto es el volumen? A ver. ¿De cuánto es el volumen? 290. 290 metros cúbicos. Esos 290 metros cúbicos están llegando en una hora. Eso es igual. Ponen a ver acá, al área, que es de cuánto? 58,000 metros cuadrados por la lámina. Entonces, si yo despejo esto, si yo vengo y despejo esta fórmula, la lámina, ¿qué sería igual? La lámina es igual, ponle el signo igual. ¿A qué, jóvenes? Por favor. El volumen partido área. El volumen, entonces sería aquí. De una vez voy a insertar la fórmula que es 290 dividido ¿cuánto? 58,000. 58,000 ¿Y eso cuánto da? por 100 son 5 milímetros. 0.005. Sí, son 0.005, pero ¿qué? Metros. ¿Sí o no? Sí, hay que multiplicarla por 100. Entonces, alguien me va a decir, si yo lo quiero pasar a centímetros, esos metros, ingeniero, lo multiplico por ¿cuánto? 100. Por 100. Por 100. Entonces, si ustedes vienen acá y multiplican este valor por 100, ¿les da? .5 ¿qué? Centímetros. Pero yo lo quiero en milímetros. Entonces, ¿qué hago con ese 0.5 centímetros? ¿Lo multiplico por cuánto? Por 10. Esto lo multiplico por 10
Y me da 5, ¿qué? Milímetros. Yo les pregunto a ustedes, ya con este resultado que obtuvimos acá, ¿será que vamos a tener problemas de encharcamiento? Porque nos dice, además, compare y analice su resultado con un valor de infiltración básica. La No va a haber segunda problemas de pregunta, encharcamiento. No, no hay, porque No van a está ver abajo, afectación abajo, fundamental. está abajo de la infiltración, que es 7.8. bueno, entonces, fíjense cómo se da aquí todo esto de importante, porque si yo a ustedes les digo que hay una infiltración de 7.8 milímetros, de hecho, vamos a hacer una práctica de infiltración básica con el método doble cilindro, y vamos a ver qué tanto se infiltra, qué tanta lámina se infiltra en el suelo por hora. Entonces, aquí podemos observar que nosotros aplicando este caudal en estos 58,000 metros cuadrados, no estamos sobrepasando el valor de infiltración básica porque es de 5. No tendríamos que tener encharcamiento, pero es porque conocemos esa variable de infiltración. Hay muchos técnicos que dicen, no, mira, aplica 10 milímetros, aplica el doble, ¿verdad? Aplica el doble del caudal. Puedes aplicar 580 metros cúbicos por hora y estás aplicando 10 milímetros. Pero ¿qué pasa si de 5 yo salto a aplicar 10? ¿Qué sucede en ese suelo? Encharcamiento. Hay encharcamiento. Una cosa es que haya encharcamiento. Otra cosa que como los terrenos son tan irregulares, empieza a haber escorrentía. Y la escorrentía, perdemos suelo, perdemos agua. Eso nos lo complica. Entonces, la respuesta para el primer es que no tenemos encharcamiento y que no existe ningún problema con la infiltración, ¿verdad? Porque esta se logra absorber por el suelo. ¿Estamos claros con esto? Ahora bien, ahí se están dando ustedes cuenta lo importante que es determinar la infiltración básica. Para esto, como les decía, vamos a tener una práctica específica para poder calcular los valores. Nos va a tocar trabajar por un buen tiempo porque esta prueba no se hace en 1 hora ni en 2 horas. Por lo regular se lleva uno hasta 4 horas o más para hacer esta prueba. Entonces sí tenemos que prepararnos con eso. También pues vamos a tener que conseguir ahí algunos instrumentos como una carreta para podernos llevar los cilindros, para podernos llevar las canecas. De todos modos yo les voy a estar informando sobre el procedimiento. Muy bien. Ahora bien, este es el primer ejercicio. Si quieren, podemos ponerle aquí nosotros el título. ¿Quieren que les comparta este Excel? Páselo, páselo. Ya teníamos. Ejercicio número 1. Entonces, hasta aquí estamos bien. Muy bien, vamos a trabajar el siguiente. Voy a copiar esto mismo para que no se haga mucho estorbo acá. Lo pegamos aquí. Copiemos esto, nos puede servir, ¿verdad? Bueno, copiemos esto de acá hasta aquí. Vamos a hacer algunos cambios. Vean cómo es de importante, de alguna manera, pues siempre llevar un orden. Eso siempre lo tienen que considerar. Uno muchas veces, pues, trabaja en su cuaderno, pues ustedes ya que tienen acceso a una computadora, pues lo mejor es que todo lo vayan trabajando acá, así como yo se los vengo presentando. A ver, ¿algún voluntario para que me dicte información del problema número 2 o del ejercicio número 2? Ahorita. ¿Alguien quisiera participar, jóvenes? Lo voy a leer. Por favor, si alguien puede tomar un pantallazo de la clase y subirlo al grupo, se lo voy a agradecer, por favor. Inge, de una vez, hagamos eso. Bueno, entonces, vean, dice, calcular la presión inicial de un tramo de 100 metros si necesitamos una presión final en el último aspersor de 40 psi.
para la cual debemos considerar un HF de 20%. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Presión inicial, lo que no conocemos. ¿Ah? O sea, el signo, ese es lo que no conocemos. ¿En qué nos lo están pidiendo? En PSI. Son libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué más nos están pidiendo? Nos están dando. ¿Qué es un tramo? ¿De 100 cuánto? metros. 100 De metros. 100 metros. ¿Verdad? Excelente. ¿Qué más? Tenemos una presión al final del tramo. Una PF, pongámosla acá, presión final de 40 PSI. PSI. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ah, y una HF de cuánto? De Dice, un 20%. Interesante. Muy interesante. Entonces, aquí, vamos a recortar esto un poco. ¿Ah? ¿Cómo estaría la situación? Vamos a quitar aquí también las líneas. Fíjense, pues, aquí es interesante porque es un tramo de 100 metros. ¿Ah? ¿Qué quiere decir esto? Aquí nos están dando casi la respuesta, ¿verdad? De la presión inicial. Que tengo un tramo, una pérdida de un 20%. ¿Qué significa esto? Que 40 PSI, 40 PSI, vamos a copiar estas características. Ahí está. Me está diciendo que 40 PSI equivale a un 80%, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que esta salga como un 100%, ¿a qué porcentaje equivaldría? A ver, háganlo ustedes con la calculadora y me dicen. pura regla de 3 esa cosa. Pura regla de 3. ¿Cuánto? 50%. Al 50%. Entonces, cuando yo venga, no 50%, 50 PSI. Ah, sí, cierto. Lo Cuando yo pide venga ese. y chequee mi presión, ¿verdad? Al inicio, tiene que marcarme 50 PSI. Porque yo sé que en esos 100 metros que va a recorrer, va a perder un 20%. ¿Verdad? Y ese 20%, pues al final lo que me va a terminar entregando es unos 40 PSI. ¿Verdad? Entonces, es la forma de calcularlo, ¿verdad? Ahora aquí un par de flechas. Miren, podemos ponerlo un poco más eso para que ustedes vean, ¿verdad? Y de esta forma pues, logramos resolver este ejercicio. ¿Verdad? ¿Está claro? Sí, mon. ¿Dudas hasta acá? Bueno, lo vamos a guardar porque ustedes quieren eso. Aquí tenemos
ENCA 2022. Entonces, ejercicios. Bueno, ponlo así. Yo ya lo guardé y se lo voy a compartir en la plataforma. Muy bien, pues entonces aquí ya nos empezamos a familiarizar con los principios que tenemos, ¿verdad? De lo que son los parámetros en riego, las presiones, los caudales, la infiltración, cómo es importante tener el área. Ya tenemos todo eso. ¿Ah? Bueno, entonces hasta aquí creo que todo va claro. Y con esto pues vamos a estar finalizando ya la unidad número 3, que era lo último que quedaba, que eran las aplicaciones, ¿verdad? Que eran los ejercicios que hicimos hasta acá en este Excel. Muy bien. Por cierto, en la plataforma ya les coloqué, a mí por aquí está Sergio, ya les coloqué algunas de las presentaciones. Aquí les voy a subir la unidad número 3 y también la número 4, que es lo que ya vamos viendo, ¿verdad? Y hay que estarnos preparando ya para el examen parcial. Ya tenemos suficiente material para poder hacer una buena evaluación. Por favor, no vayan a olvidar marcar su asistencia. La asistencia está para cada sección. Sección C, B y A. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la unidad número 4, que es la eficiencia y frecuencia del riego. Muy bien. ¿Me confirman si escuchan bien, jóvenes? ¿Bien mi papá? Sí, estamos. Bueno, ya pues. Algo muy importante es la eficiencia del riego. O sea, ¿cómo se da el aprovechamiento real del agua aplicada? Mediante un sistema de riego, ¿verdad? Cuando uno se pone a leer un poco sobre la historia del riego, se van a dar cuenta que, por ejemplo, esas antiguas civilizaciones como la civilización egipcia, como los romanos, pues ellos regaban mucho por gravedad, ¿verdad? Ellos pues trataban de agarrar áreas más o menos planas, con un cierto desnivel, y ellos pues inundaban todas esas extensiones. El problema con esos sistemas de riego es que se necesitaba primero mucha agua, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. Y el otro problema es que había mucho desperdicio. Se desperdiciaba mucha agua y también pues había problemas de erosión y encharcamiento. Ustedes saben que para que un centímetro de suelo se logre formar, tienen que pasar por lo menos unos 100 años, ¿verdad? Y también ustedes saben que si yo tengo un área que tiene problemas de encharcamiento, pues seguramente voy a favorecer el desarrollo de alguna plaga, de alguna enfermedad, como lo que sucede, por ejemplo, en caña de azúcar. En caña de azúcar, cuando te tienen áreas anegadas, pues seguramente la chinche salivosa, pues es la que se va a proliferar ahí y va a empezar a afectar toda la parte foliar de la caña. Y de hecho, cuando uno hace los sobrevuelos en esos cultivos, puede observar en algunos casos donde hay encharcamiento, esos parches de color amarillo. De hecho, cuando yo trabajé en uno de los ingenieros, me recuerdo que hacíamos sobrevuelos y marcábamos todas esas partes de color amarillo. Y no porque nos interesaba precisamente ver lo del daño de la chinche como parte de agronomía, sino que sabíamos que si ahí había una área afectada, seguramente podía haber un problema de mal drenaje. Entonces tratábamos de alguna manera de ir identificando porque era como una señal que nos podía dar la plantación. Pero conforme han ido pasando los años, pues los sistemas se han ido volviendo más eficientes, ¿verdad? Ya se habla de un sistema de riego mecanizado, un sistema de riego por aspersión.
Y de ecuador de dispersión, pues puede ser de alta presión, mediana presión o mini dispersión, a tal punto a caer a sistemas más presurizados. Y ahora hablamos más de un sistema de riego por goteo, que un sistema de riego por microaspersión. Por ejemplo, cuando uno habla de cultivos que son de ciclo corto, como las hortalizas, por darles un ejemplo, se utiliza mucho riego por goteo. Si hablamos, por ejemplo, de algunos frutales, se utiliza bastante el sistema de riego por microaspersión. Entonces vean cómo es de interesante esto, porque cuando uno utiliza, digamos que sistemas de riego por gravedad, pues en el inicio, en la cabecera de la parcela, pues la cantidad que entraba era abundante. A tal punto que pues uno satisfacía la necesidad de la planta, pero el excedente se empezaba a percolar. Y lo ideal o la meta era pues cubrir un buen tramo del perfil para que hasta el último, las últimas plantas pues lograran tener una cantidad de agua adecuada, ¿verdad? Pero para que eso sucediera, imagínense, era muy complicado porque había en surcos en algunos casos hasta extensiones de 200, 300 metros. Entonces, las plantas que estaban al inicio se sobresaturaba el suelo y las que estaban al final casi que apenas les llegaba. Claro, todo eso pues se ha ido cambiando. Y ahora, como les decía, uno puede hablar de un sistema de riego por goteo, que hay una mejor aplicación del agua, pero claro, tiene una desventaja que es más caro. Entonces ya hay que hacer un análisis económico para ver si es rentable hacer el riego en esos cultivos. De hecho, hay cultivos muy, muy buenos, por ejemplo, el tomate, el chile pimiento, que por el precio que uno logra alcanzar en el mercado, pues este insumo es factible cubrirlo, ¿verdad? Entonces es cuestión de analizarlo. Algo muy importante es que hace algunos días platicábamos de lo escaso que es el recurso, por un lado, y lo mal que lo valoramos a nivel nacional. Yo les preguntaba a algunos de ustedes, miren cuánto pagan por el servicio de agua potable en su casa. Algunos me dijeron que 20 quetzales mensuales, otros me hablaban que pagan un valor de 40 quetzales. Incluso hubieron algunas personas que me mencionaban que no pagaban el servicio de agua, ¿verdad? Imagínense si tenemos todavía esa deficiencia de darle un buen valor al agua, ¿qué no estará pasando con todo lo que descargamos? Porque claro, uno puede pagar por lo que uno recibe, pero ¿y cuánto paga por lo que uno en algún momento puede desechar? ¿Ah? Entonces es importante que se considere el buen uso del agua. Y más en estos tiempos que cada vez la demanda de agua es mayor, cada vez necesitamos más alimentos. ¿Ah? Y ustedes saben que existe una cierta cantidad de litros de agua para generar una manzana, para generar, por ejemplo, una libra de maíz, cuánto de agua necesitamos, cuántos litros de agua. Se han hecho estudios en donde se le ha puesto mucho énfasis a eso, ¿verdad? Porque hay una demanda que cubrir con respecto al requerimiento de agua para generar una hamburguesa, por darles un ejemplo, y para que en algún restaurante alguien venga, pida una y no se la coma toda, pues tiende a ser complicado, porque imagínense todo el recurso que se está tirando a la basura por el mal aprovechamiento que en algún momento podemos tener, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros desde que empezamos a instalar un sistema de riego, que es desde la fuente hasta la última planta, pues que ese proceso de extracción, conducción y aplicación se haga de una forma eficiente, ¿verdad? Hay casos en los que en todos esos procesos, con esos pasos, pues se pierden grandes cantidades. Algunos hablan de un 20 a un 50%. En algún momento se pierde porque el sistema, ¿verdad? No está siendo diseñado y operado de una forma correcta, ¿verdad? ¿Cómo se puede dar la pérdida del agua durante el riego? Uno de ellos es por escorrentía. Ya ven ustedes con el ejercicio que hicimos que si uno no calcula bien la lámina que va a aplicar y si uno se excede,
al valor de infiltración, pues se pierde por escorrentía. A algún lugar va a parar el agua, definitivamente, ¿verdad? Hay un ciclo hidrológico que ya lo vimos en el curso de estudio del agua, ¿verdad? Pero en este caso, una de las pérdidas es por escorrentía, ¿verdad? Claro, hay quienes dicen, pero mire, ingeniero, ¿y cómo podemos manejar esa pérdida por escorrentía? Porque siempre, pues, de alguna manera el suelo va a influir. Pues, bueno, mi recomendación es que trabajemos, por ejemplo, surcos con unas pendientes suaves, de hecho, que no sobrepasen las 4 unidades por 1000. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tengo una distancia, un tramo de un surco de 1000 metros, pues que exista un desnivel no mayor de 4 metros, ¿ya? Para que el agua pueda correr de una forma muy lenta, para que dé tiempo para que se logre infiltrar en el suelo. Entonces, trabajar surcos con una pendiente suave es una recomendación. Otra pérdida que también se puede dar del agua es por percolación profunda. Imagínense, si yo en un cultivo necesito cubrir los primeros 25 o 30 centímetros, pero yo estoy excediendo la cantidad de agua que estoy aplicando. Claro, respeto el valor de velocidad de infiltración básica, pero en lugar de aplicar 1 hora riego, aplico 3. Definitivamente el agua, si la estoy aplicando ahí sí que a una lámina adecuada con respecto a la infiltración, no va a haber problema, se va a seguir infiltrando. Pues ya no solo voy a cubrir los primeros 30 centímetros. Adelante. ¿Qué significaba el 4 por 1000? Que en una distancia de 1000 metros, de un punto A a un punto B, existe una diferencia de desnivel de 4 metros. Dicho de otra forma, ¿verdad? En una distancia de 100 metros, tiene que haber un desnivel de punto 40 metros o 40 centímetros. Es una pendiente suave la que se le tiene que dar a esos surcos, ¿verdad? A eso me refería. No sé si queda claro eso. Sí, gracias. Bien, entonces, eso es por escorrentía. Ahora, por percolación, como les decía, si yo tengo que regar técnicamente 1 hora, 2 horas, pero se me olvidó quitar el riego, pasa más tiempo, bueno, el agua puede seguir infiltrando, pero se va a infiltrar a estratos en los que no me interesa tener humedad. Imagínense si yo lo que necesito cubrir son los primeros 30 centímetros y el agua llega a 50, 60. Ahí también ya puedo tener ahí sí que un desperdicio del agua, no está siendo aprovechada. Entonces es otra forma de tener pérdidas durante el riego, ¿verdad? Otra pérdida que se puede dar es por evaporación, ¿verdad? Eso pues es un poco complicado, ¿verdad? Pero yo les pregunto, ¿qué medida considerarían ustedes para evitar pérdidas por evaporación del agua? ¿Qué medida tomarían ustedes en cuenta? No regar Imagínense demasiado. ustedes. Pero si estás regando lo correcto y todo, ¿en qué hora del día, te voy a dar la pista, en qué hora del día recomendarías Sería regar durante las primeras horas de la mañana o bien en las últimas horas de la tarde, en las horas regar? frescas. Exacto. Miren, lo que sucede muchas veces con nuestros colegas, que ellos tienen una presión muy fuerte de cubrir un área de riego, entonces no pueden darse esa opción de regar solo durante las primeras horas del día o en las últimas horas del día. Ellos riegan a toda hora, pero si yo estoy regando cuando la radiación es más fuerte durante el día, va a haber más evaporación. Entonces también tengo que considerar eso, ¿verdad? Es parte de ir entendiendo las variables climáticas que se tienen, ¿verdad? De regar en aquellos horarios que en algún momento pues no voy a tener tantos problemas. Incluso alguien me decía, ¿y puedo regar durante la noche? Sí, claro. Usted tiene la opción de regar durante la noche, pues hágalo. Claro, recuérdense que también nosotros estamos ahí sí que sometidos a un reglamento laboral. Por regular, cuando uno habla de
de horas laborales para las personas, ustedes pueden empezar a trabajar a las 6 de la mañana, de 6 a 3 a 3 de la tarde, de 7 a 4 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Poner a regar a alguien de noche también puede ser más complicado porque la hora nocturna es mucho más alto el pago que la hora diurna o mixta. Entonces también hay que considerar eso, ¿verdad? Y claro, imagínense, regar en la noche también implica otras cosas porque no es lo mismo observar la operación de un sistema de riego durante el día que durante la noche, pero si ya tengo todo el sistema yo automatizado, pues puedo regar durante la noche, no hay ningún problema, si me es factible. Otra pérdida que se puede dar también durante el riego es el arrastre por el viento, ¿verdad? Existe para cada región velocidades del viento registradas durante ciertas horas del día, ¿verdad? Muchos hablan que, por ejemplo, ya estar regando de 9 de la mañana a 11 o 12 del mediodía puede tener un efecto serio el viento con respecto al agua que están aplicando los aspersores. Claro, alguien me va a decir, pero mire, si es por goteo, ¿tengo problemas? No, si es por goteo, no tiene problema. Pero si es por aspersión, seguramente va a tener problemas, porque va a haber en algún momento una acción del viento, ¿verdad? Puede desviarnos, digamos que, ahí sí que la dirección de la gota que estoy emitiendo con el aspersor. Entonces tengo que también chequear cómo estar con el viento para que en algún momento no me interrumpa la lámina de riego que quiero aplicar. Y otra de las pérdidas, que es una de las más fuertes, son las pérdidas por transporte y distribución, ¿verdad? Fíjense que en el caso de muchos sistemas de riego, por decirles algo, si se utiliza un canal abierto de cierto material, pueden haber pérdidas por infiltración, por evaporación. De hecho, hay tramos de canal que no ha recibido el mantenimiento correcto y el material tiende a rajarse. Al haber tramos rajados, pues también podemos tener pérdidas ahí por infiltración, ¿verdad? También si en algún momento hay un paso de animales o algo así, puede haber pérdidas. Incluso si yo tengo conductos cerrados como tuberías, en este caso las de PVC son las más comunes, si existe una agrietadura de la tubería y esta está enterrada, puede ser que ni siquiera veamos esa pérdida. Por eso es importante chequear presiones al inicio y al final de los tramos de conducción. Por eso es importante chequear caudales al inicio y al final de la distribución. Parte de eso es lo que nosotros en algún momento vamos a estar trabajando en el laboratorio. Vamos a mostrarles ahí un manómetro para chequear presiones. Vamos a ver si podemos medir algunos caudales. Y eso es importante, ¿verdad? Muy, muy importante. Y claro, en algunos casos hasta tienen, por ejemplo, canales que se han cubierto con un tipo de hierbas, ¿verdad? O otros tienen pues canales que dice que están solamente hechos en el suelo, ¿verdad? Entonces ahí la infiltración también va a ser muy alta. Hay quienes lo que hacen es que construyen los canales, por darles un ejemplo, construyen los canales y lo que hacen es que los cubren con algún tipo de plástico. Eso pasa en algunos lugares, ¿verdad? Pero no quiere decir que se elimine al 100% la infiltración. Siempre tenemos infiltraciones, claro. Lo mejor sería tener conductos cerrados que son con tubería, ¿verdad? Porque ahí pues nos garantiza que la distribución se va a hacer de una mejor forma. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Vamos bien, Inge. Bien. Vean, es importante que ahorita pues tengan a la mano su calculadora, porque les voy a explicar esta fórmula, que es la fórmula para calcular la eficiencia de conducción por su abreviatura con la letra EC. Entonces, dice que es la relación que existe
entre la cantidad de agua suministrada en la toma de la parcela y el agua que se deriva de la fuente. Imagínense que la fuente, para tomar un ejemplo, es la que está aquí en el edificio central. Desde aquí sale un volumen de agua. Y lo quiero llevar, por ejemplo, al área de hortalizas, a una de las parcelas que están hasta allá abajo. Entonces, ¿cómo calculo yo la eficiencia de conducción? Pues con esta fórmula que está por acá. Vamos a correr esto por aquí. Entonces, la eficiencia de conducción en porcentaje es igual a la cantidad de agua suministrada en la toma partido la cantidad de agua derivada de la fuente. O sea, imagínense que aquí tenemos un valor de 38 metros cúbicos, que es el agua que sale aquí de la fuente, que es el agua suministrada por la toma, 38 metros cúbicos. Y al final, que es donde el agua es derivada hasta la parcela, llegan 35. ¿Qué eficiencia de conducción tendríamos? A ver, los señores que tienen calculadora, por favor. ¿Cómo? ¿Podría repetir? No La escuché ese cantidad trabajo. suministrada de la toma, que es desde aquí de la fuente, es de 38 metros cúbicos. Ajá, Lo que llega a la parcela de la cantidad 35 va. de la fuente son 35. ¿Qué eficiencia de conducción tendríamos si aplicamos esta fórmula? 108.57. ¿Cuánto? 2.10. Por ¿Seguros? 108.57. No. 108.57. Perdón, entonces, la cantidad de agua derivada de la fuente es 38, perdón, y la que llega a Ah, la toma son 35. entonces ahí cambia. Entonces sí son 92.10. Pero fíjense que ese valor de 92 está muy bien. Está muy bien. Para otros ¿Cuánto? ejemplos, vean, ¿Cuánto es lo ideal? 85, entre 80 y 85. Claro, puede ser que aquí el tramo sea muy corto. Hay otros tramos ya en el campo real que se habla de unos 5 a 8 kilómetros, por darles un ejemplo. Entonces ahí el tramo que hay que recorrer es mucho mayor. Entonces, ya como tener uno arriba del 80%, adelante. Disculpe, ese rango que dio sobre la eficiencia de conducción aceptable. De un 80 a un 85%. Gracias. Entonces, con el ejemplo que acabamos de hacer, pues un 92 está re bien, va. Claro que es un tramo corto. Pero en términos generales sí hay que chequear eso, porque imagínense ustedes que el metro cúbico de agua es muy alto, pues costo es muy alto, entonces sí tendríamos que estar viendo esa parte, ¿verdad? Bueno, entonces, ya después que vimos la eficiencia de conducción, bajones, no se van a confundir con esta eficiencia que les voy a explicar, porque esta es la eficiencia de aplicación. La eficiencia de aplicación es la relación entre el agua que realmente queda almacenada en la zona de raíces del cultivo, que es donde la van a aprovechar las plantas, ¿va? Y el agua total aplicada en el riego. Entonces, para calcular la eficiencia de aplicación, utilizamos la siguiente fórmula, ¿ah? Que es la lámina almacenada partido la lámina aplicada por 100. Entonces, si ustedes almacenan una lámina de 8 milímetros y aplican una lámina de 10, ¿qué porcentaje de aplicación tendrían? ¿Cómo dijo Ingi? Disculpe, ¿lo puedo repetir? Si el cultivo les almacena 8 milímetros, una lámina de 8 milímetros, y ustedes están aplicando 10, ¿qué eficiencia tendrían? 80%.
el 80%, ¿verdad? Entonces, yo por acá les coloco unos valores para que ustedes los tengan como referencia, ¿verdad? Estos valores de referencia, por ejemplo, para la aspersión de baja presión, dice que con un dato de 0.75 y 0.80, ustedes están bien. Para un sistema de aspersión de baja presión. Si fuera de alta presión, esos cañones que usan en los ingenios, con una lámina, una eficiencia de 0.6 al 0.65, también se podría dar como aceptable. Si ustedes ya utilizan un mecanizado con un pivote central o un avance frontal, pues por ejemplo en el caso del pivote central puede ser de un 0.8 a un 0.85, estamos bien dentro de ese rango. Un avance frontal entre 0.7 a 0.75. Y si hablamos de un riego localizado, hablemos de un riego por goteo, por microaspersión, pues tenemos que tener valores que estén entre 0.85 a 0.90. Se tiene también un dato para el riego por gravedad. Este puede ser de 0.45 a 0.5. Entonces, si alguien, pues, me pregunta a mí, mire, ¿qué sistema es el más eficiente? Yo seguramente le voy a recomendar un riego localizado, porque va a haber una mejor eficiencia de aplicación. ¿Ah? Sin lugar a dudas. Pero el costo es más alto. ¿Ah? De hecho, por ejemplo, en un ingenio, el riego representa casi el 60% de los costos. Lo demás se va en manejo, en control de malezas, en aplicación de madurante, en siembra, en resiembra, en cosecha. Imagínense que lo más caro es, en algún momento, pues, el tema del riego. Cuando hay fincas en la costa sur, por decirles algo, aquellas que no utilizan mucho riego, aunque tengan una producción baja, tienden a ser rentables, ¿verdad? Porque aunque la producción, por decirles algo, esté entre 80, 90 toneladas por hectárea, pero como no riegan, dicen ellos, los administradores, entonces les sale rentable. Hay otras fincas que tienen producciones de 120, 130 toneladas de caña, por darles un ejemplo, pero gastan en riego. Entonces también eso es lo que hay que en algún momento pues analizar, ¿verdad? Que quienes dicen, bueno, yo voy a regar si realmente me es rentable. Yo puedo regar, por ejemplo, un área sin ningún problema y alcanzar la producción. Pero ¿qué tan rentable sería entonces poder regar? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿verdad? Definitivamente, pues cada día hay que incrementar más el área productiva y cuando hablamos de incrementar el área productiva significa que tenemos que regar y que tenemos que empezar a hacer uso de los sistemas más eficientes. Por ejemplo, en Israel no solo usan este tipo de sistemas de riego localizado bastante, sino que también ellos utilizan las aguas de descarga. ¿No les extraña a ustedes que más adelante se enteren que vamos a tener que desviar toda el agua de las residencias, de la cocina? Las vamos a tener que desviar, por decirles algo, hacerles un tratamiento, mezclarlas con agua de algún pozo perforado, mezclarlas ahí y con eso regar nuestros cultivos. Es una realidad que pasa en Israel, que pasa en otros lugares del mundo. Aquí todavía no, aquí todavía nos damos el lujo de desconocer hacia dónde van las aguas de descarga. Alguien me va a decir, bueno, sí, eso se va al Platanitos, y el Platanitos llega al mar al final, ¿verdad? Pero en otros países donde hay zonas muy desérticas, definitivamente no se pueden dar ese lujo. Entonces, las aprovechan, las tratan, las combinan y las aplican, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Entonces, imagínense ustedes si estamos hablando de la infiltración básica de un suelo, si hablamos de darle un buen desnivel a los surcos, si hablamos de comprender, por ejemplo, la eficiencia de la conducción,
la eficiencia de la aplicación, cuál es el sistema que nos puede generar mejores resultados, aunque nos salga un poco más caro, pues todo eso nos está encaminando a hacer un mejor aprovechamiento del recurso. Va a ser muy interesante, por ejemplo, conocer la lámina que estamos aplicando, por ejemplo, a un árbol de aguacate, los que están aquí enfrente del edificio central, en el área de frutales. Ver qué volumen es que le estamos aplicando a cada planta. Ver si eso se está infiltrando correctamente. Ver si es realmente lo que el cultivo necesita, ¿verdad? Eso es muy importante, ver si es lo que el cultivo necesita. De eso se trata de riego, de aplicar esa agua de forma artificial a nuestros cultivos de interés. No sé si hasta acá está todo claro. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahorita vamos claros. Inge. Muy bien, Todo entonces, bien, ingeniero. ok, es importante pues que todo vaya quedando claro. Yo, como les decía, sí, si tienen alguna duda, pues estamos a la orden. Jóvenes, muchas gracias. Llegamos a las 13:55. Yo sé que ya dentro de poco inician la siguiente clase. Primero yo los veo el día viernes. Que tengan un buen día. Vamos. Nos vemos, Inge.